Alias Alfonso Cano lleva más de 25 años en las FARC y es considerado por muchos como el ideólogo del movimiento y el más opcionado para suceder a Tiro Fijo. Esta semana un juez de Villavicencio lo condenó a 40 años de cárcel por haber ordenado la ejecución sumaria de 40 guerrilleros que estaban bajo sus órdenes en 1991. Arnulfo Méndez. María Cristina, los 40 cuerpos fueron encontrados en el municipio de Uribe, en el Meta. Y según las autoridades, los guerrilleros fueron ejecutados porque comían más de la cuenta, porque robaban alimentos o simplemente porque desobedecían una orden. Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, es el primer miembro del secretariado de las FARC condenado por ejecutar a 40 guerrilleros que fueron sometidos a juicios de guerra, según la Fiscalía, imponiendo su propio régimen del terror. Alfonso Cano, luego de someter a sus víctimas a un juicio ilegal de guerra, ordenó que los mataran. El principal testigo en contra de Cano fue un guerrillero que hizo parte de la seguridad de Tiro Fijo, quien le contó a la Fiscalía las razones por las cuales fueron asesinados los subversivos. Por el hecho de desobedecer órdenes, de comer más de la cuenta o de robar alimentos, los sometían a tortura ya que eran amarrados por una cuerda de la cabeza a los brazos. Según el relato del testigo, después de los juicios de guerra los obligaban a tenderse en el piso para dispararles, pero si no lo hacían, igual les disparaban. Por lo general les colocaban el tiro en la coronilla de los que se tendían. Los que no se tendían les disparaban por el pecho o en la cabeza, pero de frente. Para esto se utilizaba carabina, pistola, G3, fusil. Otros guerrilleros fueron obligados a subir a una montaña y quedarse de pie en el filo hasta que el cansancio los dominara. Allí también había una escalera grande que se había hecho para el entrenamiento, pero allí también castigaban a los guerrilleros. Los subían a la escalera y se quedaba dormido, se caía y se mataba. Los cuerpos de los 40 guerrilleros fueron hallados en 11 fosas comunes entre marzo y abril de 1991 en la vereda La Gaucha del municipio de la Uribe Meta. Lo que hizo Alfonso Cano no es nuevo en este tipo de organizaciones. Hace 27 años, alias Javier Delgado, comandante de una disidencia de las FARC, ordenó la tortura y asesinato de 164 guerrilleros, a quienes consideró infiltrados del ejército. Yesid Vaquero. María Cristina, la historia del llamado monstruo de Tecuelló se conoció 4 años después, cuando él mismo explicó las razones de su crimen. Se le contó a una cámara del entonces noticiero Promec. Delgado apareció después ahorcado en una celda de la cárcel de Palmira en el año 2002. Algunos dicen que enloqueció, otros que simplemente cobró la más cara de las venganzas. Lo cierto es que solo mencionar su nombre causaba escalofrío. José Fedor Rey o Javier Delgado. Se trataba del comandante del Frente Ricardo Franco, una disidencia de las FARC que a mediados de los 80 dejó calcado en la memoria del país al municipio de Tecuelló por haber ejecutado allí una sangrienta matanza. Nosotros fusilamos, ajusticiamos a 164 es el total. Torturó, castigó y después asesinó a más de un centenar de hombres que, según él, eran infiltrados. Yo no había visto militares tan cobardes como estos que nos enviaron aquí al frente a Ricardo Franco. Muchos murieron sin saber por qué los mataban. Otros prefirieron mentir sobre su procedencia con tal de evitar la tortura. ¿Qué posición tiene? Soldado profesional. Otros ni siquiera entendían qué pasaba. Así sumó 164 muertes que le valieron el apodo de El Monstruo de Tecuelló por haber ordenado el episodio más sangriento y degradante de violencia en el país. Poco después, en 1985, la coordinadora guerrillera expulsó a Delgado y a su grupo, y las autoridades se dieron a la búsqueda del mayor asesino y torturador de Colombia. Las fosas comunes con los cuerpos torturados, mutilados y amarrados fueron encontradas años más tarde. Después, lo asesinaban con un tiro en el centro de la cabeza y los enterraban en las fosas comunes. A Hernando Pizarro León Gómez, su cómplice en los crímenes, lo mataron en una balacera en Bogotá, en 1994, y un año después, el monstruo fue capturado y llevado a prisión. 7 años más tarde, apareció ahorcado en su propia celda de la cárcel de máxima seguridad de Palmira, y el crimen fue atribuido a miembros de las FARC.